tanto en segunda y en primera. No voy a engañarte, no encontraba la tercera. Sentí un sudor muy frío y me temblaron las piernas. Aquello de la curva sin control de alcoholemia. No me hagas soplar, no me hagas soplar, o reventaré esa máquina. Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, seguim a Lliure Directe, aquest espai que dediquem a les entrevistes i a la vostra participació, i no sé si faré bufar avui als tertulians que tenim així amb nosaltres participant, no siga que ens donen algun disgust. Roby Bertassi, desde Rusafa Radio, buen día, buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días. Compañeras. Versus Eseruma Basic, buen día, buenos días. Hola, bon dia a tots. Bon dia. Antonio Pérez Collado, company de la CGT y del Ateneo Llibertari al Margen, bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Roby Bertassi desde Rusafa Radio, no sé si lo había dicho. ¿Lo había dicho, Roby? Sí, sí, lo has dicho. Lo he dicho, ¿no? Sí, como siempre. Por si acaso. Por si acaso. Y Roby Bertassi, antes de que entremos en la bronca y empecéis aquí a estiraros de los pelos y a pegaros entre vosotros, nos decíais que un día le tenemos que dedicar un espacio grande a lo que está ocurriendo en Jujuy, en Jujuy, pero ahora en Jujuy, en Argentina. En Argentina, en Jujuy, pero aunque sea así tipo telegrama rápido para que la gente sepa, nos decías, es que está ocurriendo allí una cosa muy grave y una bronca grande, ¿no? Bueno, ahí tenemos un gobernador elegido por Juntos por el Cambio, perteneciente al Partido de la Unión Cívica Radical, que ahora es candidato a vicepresidente en una de las PASO, que se ha caracterizado, digamos, por llevar adelante una represión terrible, sobre todo cuando surgió en su momento la Tupac Amaru, Milagro Sala, que la gente empezó a hacer cooperativas, a autogestionarse, a hacer barrios enteros, fábricas, escuelas, hospitales y sobre todo una gran movilización popular. Bueno, a Milagro se la demonizó, está presa hace ya 6 años y este tío ha impuesto un régimen de terror escudado en ciertas cuestiones de la supuesta democracia y como la Tupac Amaru atentaba contra la democracia. Bueno, esto pasó. Con Milagro, digamos, había una parte importante del pueblo, pero esto pasó. Y ahora, digamos, Gerardo... Bueno, hay que decir que no puede salir Milagro porque en Argentina, digamos, como él está condenada por la justicia provincial y se supone que somos un país federal, la capacidad de indultarla, digamos, choca un poco con este sistema, ¿no? Entonces, ahora, digamos, este tipo fue consolidando su gobierno y con salarios de hambre para la gente y fundamentalmente, digamos, apuntando a explotar los recursos naturales de una manera que le convinieran a sus amigos. Argentina, Chile y Bolivia es el triángulo del litio. Y en Argentina han aparecido muchísimos yacimientos de litio y parece que vamos a ser una potencia mundial en el tema este. Lo que pasa es que el litio da la casualidad que se encuentra en territorios que pertenecen a las comunidades originarias. Entonces este tío está avasallando, reprimiendo. Las comunidades se han rebelado, digamos, están en un estado de movilización permanente, junto con otros sectores, digamos, como los maestros, que también, y entonces no tuvo mejor idea que reformar la Constitución. Entonces, en esta reforma constitucional, con la complicidad del Partido Justicialista de Jujuy, que ya fue intervenido, ¿no?, por el Partido Justicialista Nacional por esta actitud, plantea una reforma constitucional donde penalizan, digamos, la protesta, prohíben, digamos, determinado tipo de... Y bueno, una constitución que es realmente terrible, incluso va contra la Constitución Nacional. Entonces se está haciendo... Hay una resistencia enorme de parte de estos pueblos originarios,
se está haciendo una campaña muy importante en Argentina e internacional, ya se está recibiendo la sociedad internacional, y un día me gustaría que pudiéramos abordar este tema que está muy ligado al tema del litio y a esta reunión que hubo hace poco entre la CELAC, o sea, América y con la Unión Europea, donde también hasta podríamos ligar perfectamente esas dos cosas. Entonces, en principio, pido a nuestros oyentes que se informen de lo que está pasando en Jujuy, que está silenciado totalmente, y bueno, y creo que hay que solidarizarse y contribuir todo lo que se pueda para acompañar esta lucha del pueblo jujeño, donde se está exterminando a los pueblos originarios para poder extraer el litio. Muy bien, Antonio Versus, no sé si queréis apuntar algo sobre lo que contaba Robbie. Sí que hemos visto algún comunicado, entre otros de CGT, junto también con otras organizaciones y del movimiento libertario, también denunciando lo que estaba allí ocurriendo y diciendo que, vamos, viendo la solidaridad a las compañeras. Yo lo que pido es que si hay alguna sesión que se ha pronunciado, que me lo haga llegar por privado, porque esto alienta mucho a los compañeros que están allí. Y yo estoy en contacto permanente con los compañeros jujeños, entonces pido que, por favor, yo, por ejemplo, esto de la CGT no lo sabía, entonces que me lo hagáis llegar, por favor, para hay yo... un comunicado, creo, si no recuerdo mal, desde el Confederal, desde Relaciones Internacionales. Si no me equivoco. Antonio. Pues muy bien y agradecidísimos. No, supongo yo que si se ha hecho un comunicado por la Secretaría de Relaciones Internacionales, ya lo habrán mandado, porque hay contactos en Argentina y en otros países de América Latina para que llegue allí a los afectados, ¿no? a las zonas. Pero en todo caso, si se puede descargar y eso, pues cuanto más se difunda, mejor. Yo no me he enterado mucho, pero sí que esta mañana ya estaba viendo algo y parece que hay allí bastante bronca, ¿no? Entonces habrá que estar pendientes y, bueno, y tratarlo con más detalle y con más información. Creo que es una cosa importante que la gente pues defienda sus libertades y sus derechos. No es el mismo caso, pero bueno, también estamos asistiendo, aunque le tenemos mucha manía al gobierno de Israel y todas esas cosas, pero sí que hay población que se está movilizando también en contra de un intento de modificar la Constitución para que los tribunales no le puedan enmendar la plana al presidente, ¿no? Dicho en Román Paladino, es eso lo que pretende, es decir, que los tribunales no se puedan interferir en las políticas del gobierno. Entonces eso también es importante, ¿no? Y incide un poco en esa lucha de los pueblos por defender las constituciones y los derechos básicos de cada país. Así que habrá que estar al tanto y solidarizarse y echar una mano donde se pueda. Un apunte más sobre lo de Israel. Ayer realmente flipé porque me enviaron un vídeo donde se ve cómo, digamos, con topadoras están tapando manantiales con cemento para que los palestinos... Sí, ese es el otro extremo. Hay población para todos los gustos, la verdad. Ese es el otro extremo y da vergüenza, ¿no? Yo también lo he visto, lo de que tapan los pozos con hormigón. Y un hombre que se le llevan el frigorífico y le dan una botella de leche que sobraba y el tío se la tira allí al policía diciendo, bueno, tú crees que yo me voy a humillar a coger lo que tú me das, que es mío todo, ¿no? Es espectacular. Ole, Versus, ¿vos apuntar alguna cosa sobre eso que está comentándose? Hola, buen día a todos. Hombre, yo creo que esto sumar no lo va a solucionar porque hay mucho ruido en lo que estáis comentando. Entonces, no creo que de España tengamos una respuesta contundente a todas estas cosas. Nos quedaremos aquí flojitos. A ver, después de la broma, antes estábamos comentando que lo ha referido Robbie también. Y curiosamente, en los últimos días hemos visto un acercamiento de Europa a la CECAR, ¿no? Sí, y bueno, que es el conglomerado de países latinoamericanos y caribeños. Y bueno, pues con mucha sonrisa y muchas ganas de tener relaciones comerciales y tal. Y justamente todo esto viene a colación porque, bueno, pues se va a cambiar el sistema productivo, sobre todo de los automóviles y de todas estas cosas que llevan baterías. Y la importancia del litio, cuyo mayor productor mundial es justamente pues Sudamérica, va a ser vital. Y claro, ahora tenemos acercamientos amistosos que, bueno, pues tienen derivas como la que estamos viendo, porque claro, estamos hablando de un sistema federal en Argentina, que los que tienen ahí el poder en esa federación justamente,
pues están viendo que la tostada va a ser bien gorda. Y claro, no van a querer que esto suponga un beneficio colectivo, ni que haya transformaciones en la convivencia, haya justicia social por encima de los beneficios, y que haya una verdadera participación de la población que es, digamos, propietaria, por decirlo de alguna manera, de esos recursos. Aquí ya se está empezando a maniobrar, pero bueno, este estilo ya se conoce. Esto es el formato de actuación de las neocolonias neoliberales en todo el mundo. Claro, a nosotros nos han mostrado unas imágenes chulísimas, ¿no? De los directivos y la gente de Europa abrazándose con Latinoamérica, pero la mala suerte es que yo me doy cuenta ahora que la evolución de los gobiernos en Sudamérica pues tiende a, y también en Norteamérica con México, tiende a una evolución mucho más social y progresista. No están tan vigentes las dictaduras y posiblemente no los engañen como cuando llegó allí el colonizador español allí a cambiarles riqueza por religión. No creo que sea el caso, aunque tener una pelea demasiado dura. Y mira, esta es una de las que inician este asunto, que es lo que está mencionando Robbie. El tema de Israel me resulta demasiado doloroso desde hace muchísimo tiempo como para ahora hacer una valoración puntual de un detalle que me parece pues tan escabroso y tan desagradable como siempre. Pero es que llevamos muchos años tragándonos este sapo y España es un país bastante hipócrita a este respecto y me duele, sinceramente. No voy a entrar mucho en ese asunto. Ahora nos cambian los espejitos de colores por autobuses ecológicos. Nos quieren cambiar. Bueno, trataremos estos temas con más espacio y buscaremos esas informaciones y esos comunicados que hemos visto circular por redes. Passem als temes que teníem apuntats per així. El primer, com no podia ser d'altra manera esta setmana, és valoració resultats electorals, tinc apuntat per així. Així que havia de tot, perquè també, i li recordem a Robbie, que en l'anterior tertúlia es va dir no quiero hablar ahora de muchas cosas, me quiero esperar a que acaben las elecciones. Que decía que no era momento de tratar ciertos temas aquí en las tertulias. Pues ahora els tractarem, però... Ha llegado el momento. Los primeros puñales de Manolo en el aire. Robbie, no, voy a ser justo y voy a decir que Robbie me mandó un mensaje el otro día y me dijo, ahora ya puedo hablar. Y dije, pues este viernes no te escapas, Robbie. Ahora nos cuentas y nos dices, pero también quería introducir en estas reflexiones que hagáis lo que nos planteaba ayer Rafael Cid y que no habíamos caído por aquí porque no habíamos... como nos ha dicho una llamada hoy, no habíamos tenido el cuerpo para ir mirando los resultados y analizándolos así parte por parte. Pero nos hacía caer en que en el País Valenciano nos hablaba de la excepción valenciana, comparándola con el resto de resultados en otros territorios, y nos decía que aquí la derecha ha continuado aumentando en votos después de las elecciones municipales y autonómicas. Y nos preguntaba a nosotros, dice, claro, yo no quiero opinar desde Madrid y desde fuera, pero decidnos, intentar explicar por qué ha ocurrido esto. Pues ahí os lo dejo a vosotros, porque aquí sois los que cobráis. Así que... Por cierto, a mí no me interesó el cheque todavía. Insuficiente, diría yo. Sí, pues Antonio sí tiene que... Esta semana cobra mucho. Porque... Sí, pero porque ha hecho un montón de horas. Claro, como patrocina está enchufado. Claro, claro. Eso será. ¿Quién quiere comenzar con todo esto? Venga, Robbie, empieza tú. Bueno, yo voy a empezar por... Ya después iré hablando de las cosas que a lo mejor decía que no podía hablar. Vale. Pero voy a dar 3 o 4 cosas que me... Hoy no te vas sin hablarnos No, ya llegará su momento, pero no quiero empezar por donde te guste que diga que... No, bueno, primero hablo de mis sensaciones personales. Primero, digamos, la alegría
de que ha ocurrido un hecho en estas elecciones que no había ocurrido en toda Europa. El de parar, digamos, de algún modo los pies a la derecha y a la extrema derecha, y que no ha sido posible que se construyan esas alianzas como ha pasado en Suecia, en Finlandia, en Holanda, etcétera, etcétera. Lo segundo, digo mis sensaciones, la derrota definitiva de la vieja guardia del PSOE, de esa guardia que hizo los GAL, que hizo que no se comprometió para nada en este proceso electoral. Entonces, para mí es una excelente noticia que esa gente desaparezca del mapa, porque de algún modo esperaban la derrota para volver a llevarnos hacia ese pacto PSOE-PP, que es lo que ha venido funcionando hasta hace algún tiempo, y esa es la otra de las sensaciones que tengo. Otra sensación que tengo es que con respecto al futuro de Sumar, y concretamente aquí en la Comunidad Valenciana, la manera en que se constituyó Sumar y cómo se tuvo que hacer en algunos lugares por la celeridad de que venían las elecciones, no ha sido, digamos, la mejor manera de como a muchos que podíamos adherir a esa posición nos gustaría. Entonces, creo que ahora llega quizá el momento de poder discutir todo ese tipo de temas. Aquí, digamos, en Valencia en particular, es muy interesante el tema, a lo mejor tiene que ver con lo que vos dijiste antes, porque aquí, digamos, en muchos aspectos parecía casi una candidatura solo de compromiso, y Sumar ha tenido mucha gente que no, sobre todo independientes, que se curraron bastante la campaña por los medios que pudieran y demás, y no tienen ninguna representación ni ningún ámbito para debatir, para discutir, para proponer. Concretamente, que yo aquí me consta que hay organizaciones municipalistas, yo participo en una de ellas, y no ha habido ninguna, y bueno, y luego se ha aceptado por la celeridad y demás, pero creo que ahora viene un momento nuevo para ver para dónde va a disparar Sumar. Por otro lado, es curioso, esta es una pregunta que me hago. En Francia, por ejemplo, ha habido lucha callejera, ha habido una resistencia enorme, que son cosas que aquí no hemos tenido. Pero por otro lado, en Francia, la extrema derecha tiene una representación muy importante electoralmente, que esta es una pregunta que me hago, no simplemente eso. Y después, con respecto a la polémica, que yo creo que uno de los motivos por los cuales Sumar no sumó más, especialmente en algunos lugares, fue por la polémica que se instaló con respecto a la candidatura, al tema de Irene Montero y a la desconformidad de la gente de Podemos con respecto a esto, que de algún modo instalaron, digamos, una discusión en un momento que no era del todo, y que no realmente firmaron un pacto, pero yo no vi que militaran con fuerza la candidatura. Es más, me parece que desviaron el tema. Ayer, por ejemplo, antes de ayer, escuchando la tertulia esta de la SER, donde está Margallo, la del PSOE y Pablo, Margallo defendía al PP, la otra defendía al PSOE, y Pablo dijo un poquito de Sumar y volvió a la carga otra vez con el tema de Irene Montero, etcétera, etcétera, etcétera. Yo reconozco en Irene Montero una persona que luchó muchísimo por el feminismo, que hizo muchísimas cosas, reconozco, digamos, todo lo que ha ido incorporando. Espero que no me acuséis de antifeminista como me ha pasado en algunos otros lugares. Pero ella era legisladora, tenía un equipo, tenía asesores, tenía etcétera, y digamos hizo una ley donde había un vacío legal que permitió que con los jueces que tenemos pasara lo que pasó con determinada gente. A mí, esto, digamos, comparo esto con lo de Bildu, por ejemplo. En cuanto a la importancia de los hombres sobre el movimiento. Bildu, cuando se encontró con el tema este de la gente que tenía delitos de sangre, lo bajó rápidamente de la candidatura porque privilegió y se dio cuenta de que no había que entrar en esta polémica ni picar, y los nombres no fueron importantes. Entonces inmediatamente lo bajó sin ningún problema, que sea, porque tuvieron una actitud política inteligente. Son políticos, entonces tuvieron una actitud política inteligente. Yo creo que si Irene, cuando pasa esto, y con todo mi respeto lo digo, hubiera, digamos, dimitido, porque cometió, desde mi punto de vista, un error legislativo importante, se hubiera ido con todos los honores, y de algún modo hubiera sido, y hubiéramos quitado un argumento sucio que utilizaba la derecha
pero que es muy difícil de rebatir en campaña electoral. Entonces, esa es mi primera mirada con respecto a eso. Y aclaro una vez más que tengo un gran reconocimiento por la ley de Irene Montero, pero simplemente lo que no se puede ocultar es un error, digamos, como legisladora. Y bueno, más o menos es eso, y después tengo otras cosas para decir. Y que la verdad es que era un poco doloroso. Se ha quedado... ahí. Ver que muchos, no todos, pero muchos compañeros de Podemos, y después también sus análisis posteriores, en el sentido de compararlos con las elecciones pasadas, cuando realmente sabemos todos que la situación de Podemos ahora era otra, no tenía nada que ver. Entonces, yo creo que ahí hay una defensa como del aparato que no ayuda, que vamos a intentar hacer esta nueva construcción y a ver qué pasa. Sí, vino toda la cosa así, pero cuando nació Podemos la cosa venía así y terminó así. Es decir, de aquel Podemos se ha convertido en un partido como mucho más centralista y mucho más que el partido, que lo que entonces se criticaba de Izquierda Unida, el Partido Comunista. Cuando antes lo importante no eran las siglas, sino la participación, ahora parece que las siglas tenían una importancia terrible. Entonces, esa es mi primera mirada y bueno, y espero que haya una reflexión en los compañeros de Podemos y que también aquí seamos capaces de construir ese sumar que no esté acotado, digamos, nada más que digamos que no solamente esté la presencia de los compañeros de Compromís, sino los de que ven en sumar otra cosa también. Molt bé. Versus, continues tu i després Antonio. Sí. Hola de nuevo a todos. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los partidos políticos que se han presentado en las elecciones porque han ganado todos. Parece ser que el único que ha reconocido que no ha ganado ha sido justamente, me sorprende, pero bueno, ha sido honesto, ha sido la ultraderecha. Todos los demás han tenido unos resultados espectaculares, tantos para gobernar. De hecho, es lo que estamos viviendo, que están todos para gobernar. Perdón. Inicialmente y principalmente el PP, que es el que parece que tiene los números. Lo de la vieja guardia que dice Robbie, yo creo que es cuestionable. La vieja guardia no va a morir, del PSOE quiero decir, porque tienes ahí a Page, Lambam, etcétera, que son justamente de los responsables que la ley de solo sí en sí y todos los avances feministas que se han producido y han tenido freno en esta coalición de gobierno. Estos son, digamos, la parte completamente reaccionaria que sigue manteniendo el PSOE, con lo cual eso es innegable. Puntualizaré que yo creo que lo de la ley solo sí en sí no es una legisladora solamente, la ministra, que puede ser la responsable de haber presentado la ley, pero luego hubo un equipo de gobierno, estuvo el ministro de Justicia del PSOE validando jurídicamente la ley, y luego además es que la polémica ha sido completamente artificiosa porque lo que ha pasado es que simplemente los jueces no han aplicado adecuadamente la ley y han hecho lo que les ha dado la gana. ¿Qué hay que contar con eso? Hombre, si cuentas con eso, en principio ya estás diciendo que la judicatura es una mafia. Total. Entonces, claro, eso no se puede reconocer desde un ministerio. Eso sería abiertamente una confrontación muchísimo más dura de la que se ha sufrido. Y luego, por otro lado, tienes a tu socio de gobierno, que son una panda de mequetrefes que tienen de feminista lo que yo de asceta, y claro, te vas a encontrar problemas. Esto no disculpa que hubiera habido imperfecciones, pero lo que no puede ser es tragarse el marco de la derecha y de la ultraderecha en este aspecto. Y es lo que han impuesto, tanto los medios de comunicación y tal. Yo me acuerdo del sinvergüenza del Ferreras poniendo el reloj ese que puso, el contador ese de gente que iba liberando, que encima no era cierto porque no devenía directamente de la ley, sino que a lo mejor era gente pues que estaba pendiente de terceros grados y cosas de estas, ¿vale? Entonces, alrededor de esto ha habido una falacia demasiado grande y a mí me parece que la metedura de pata respecto a
a Irene Montero en este caso, y no tengo cortapisas de mostrarme partidario de su gestión, porque me ha parecido brillantísima dentro de lo que han podido hacer. Ha sido un error gravísimo. Eso es descontar, porque la contrapartida ha sido una señora que venía del PSOE, la Carla Antonelli, la Elizabeth Duval, que es una chica que no la conocía prácticamente nadie, por mucha pompa que se le haya querido dar, y son gente que viene solamente y exclusivamente del mundo trans, que han sido las figuras con las que se está poniendo una bandera de feminismo ahora mismo la formación de Sumar, y ayer mismo se lo escuché al señor Urtasun, que vaya tela al Urtasun. Iniciativa per Cataluña, madre de Dios. Bueno, la derecha se consolida, clarísimamente. O sea, estamos todos aquí con que hemos salvado los muebles y tal. Desafortunadamente estamos así, salvando los muebles. No se aporta un cambio rupturista de verdad desde la izquierda, con lo cual, ¿qué esperamos? La gente no es idiota, la gente está harta, está podrida de que una señora, como en este caso ha sido durante toda la campaña, la señora Yolanda Díaz, nos dé un curso de jardín de infancia en todos los mítines. O sea, nos ha convertido en idiotas completamente. Todo cositas. A mí había momentos que me da la sensación de que nos íbamos al recreo, porque nos habíamos portado bien y nos iban a dar un caramelo con la rebaja de las horas extras, 20.000 euros por herencia, no sé qué. Pero ¿qué propuestas son estas, señores? O sea, y todo parecía un coaching continuo, todo lo que estaba dando, como si tuviéramos que animarnos. O sea, es que esto parecía que nos llevaban a la feria, oiga, toca la noria, venga chicos, muy flojo. Se espabiló luego, al final, en el último debate, parece ser, y lo que se planteó eso fue una cosa a cara de perro con Abascal, y pues bueno, a lamerle la mano al señor Sánchez. O sea, feísimo. Yo creo que ha sido un fracaso estrepitoso el comportamiento de Sumar, y luego pues el tema de las urnas, si queréis luego los resultados, pues luego los podemos hablar. Resaltarlo del comportamiento de Compromís, y luego hablaremos de ellos, pero es que a Compromís le da igual completamente la generosidad. Es decir, no nos podemos quejar de un partido que parece que lo ha creado un señor autoritario con corona. O sea, y aparte que no propone nada resaltable tampoco, es otro de los de la feria. Y bueno, me preocupa de verdad, y esto es el fondo de la cuestión, que la derecha se consolida. Ha tenido más votos, y sobre todo más en la Comunidad Valenciana. Lo único que pasa es que por la ley DON pues ha sonado la campana, y afortunadamente pues está Cataluña y Euskadi. Yo este año me he matriculado en la Escuela de Idiomas en euskera, porque creo que en breve tengo que salir de esta basura y esta ponzoña que configuran como España. Esto no tiene ningún sentido. No podemos estar en un país con tendencia hacia el siglo XVI, y que además la gente lo sonríe, lo apoya y lo aupa a los espacios de poder. Me parece terrible, pero esto de que no se salva la campana, que ojito, que no repitamos elecciones, porque yo no creo que Puigdemont ahora esté contento con el señor Llarena, que qué casualidad, que ahora ha activado la euroorden de detención a Puigdemont. No sé, no hay propuestas reales de que sean cambios fuertes. Hay que pegarle un meneo fuerte a la judicatura. No puede ser que la judicatura siga manipulando como si estuviéramos en el gobierno de Franco. No puede ser que tengamos un ejército con tendencias involucionistas. No podemos tener una policía jusapoliana. O sea, y no podemos tener las instituciones manejadas por esta banda de fascistas, que al final es donde organizan los espacios de poder, y las urnas pues quedan en un espacio irrelevante. Y bueno, pues a los señores votantes animarles a que la vida y la política no es una vez cada 4 años. Hay que empujar, hay que apostar, hay que atreverse. Si no, pues tienes ahí el sustito del partido, del gran derbi, ¿no? PP-PSOE, que a ver quién mete el gol de última hora y se salva. Pero la Liga
y la Champions es otra cosa completamente diferente. De hecho, vienen tiempos de recesión y Europa nos va a dar un palito bien gordo. Ya veremos cómo navegamos todo eso. Vale, Antonio, después os leo algunos mensajes que llegan por WhatsApp, pero Antonio. Sí, y supongo que mientras yo hablo también llegará alguno más, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema de la valoración de las elecciones bastante complejo, ¿no? Tener en cuenta que en este momento se están recontando votos de los españoles que viven en el exterior, que son 2 millones y pico, no es un grupito pequeño. Puede cambiar incluso el resultado. Hay 3 o 4 diputados que pueden cambiar de bando. Si caen todos hacia el lado del PP, podríamos estar en una situación bastante diferente a la que tenemos ahora, ¿no? Donde no bastaría con la abstención de Puigdemont y los suyos, sino que tendrían que mojarse o buscar alguno más. Por otro lado, siempre cabe, de seguir las cosas como están, que consiga esos 2 o 3 votos mediante chanchullo, mediante venta. Ya ocurrió una vez en Madrid, podía ocurrir, ¿no? Pero vamos, lo normal parece ser que va a gobernar Sánchez. Lo que no sé es cuánto va a durar ni qué posibilidades va a tener de seguir adelante. ¿Por qué? Todo lo que le van a apoyar ahora para que sea investido no van a apoyar las medidas que tiene que tomar. Ya lo dice Versus. Europa ya dice que se acaba la prórroga esa que nos dieron para que no le metiéramos mano a los gastos sociales. Ahora ya hay que empezar. Ya han anunciado 10.000 millones en sanidad que no se van a poder incluir, y estaba previsto que se iban a dar para investigación, para medicinas y para otras muchas cosas. Eso ya está ahí. Luego, también el día de la reflexión o un día antes, ellos tenían faena, y aunque hubiéramos nosotros preocupados por la votación, pero ellos estaban en lo suyo. Ya se eligieron las 5 aseguradoras que van a llevar el fondo público, pero gestionado privadamente, de pensiones. Es decir, es un adelanto ya de lo que se nos viene, de que las pensiones van a ser mixtas, con lo cual el que tenga dinero va a tener más de la privada y los otros pues estaremos en la pública, y cada vez tendrás menos pensión porque va a tener menos recursos y van a aumentar las exigencias para tener derecho al 100% de la pensión, y eso que hemos contado en tantas otras veces, ¿no? En cuanto al resultado de las elecciones, bueno, yo he sido uno de los pocos que acertó. De hecho, estoy recibiendo ya llamadas de casi todos los medios internacionales, porque como aquí se había equivocado casi todo el mundo, dije que podía ser que ganara el PP, no lo tenía, pero no lo di por cierto. Lo que sí dije es que no iba a poder gobernar, que es en lo que estamos, ¿no? Que no daba. Estaba tan enemistado con todos que necesitaba ganar de salida. No vale luego buscar alianzas, porque todos le están diciendo que ni lo llame, que no vuelva a molestar, que no le van a coger el teléfono. Entonces está en esa situación. Yo creo que lo que se ha dado es una consolidación de los partidos mayoritarios, el bipartidismo que hemos tenido tradicionalmente, y sobreviven partidos nacionalistas o independentistas ya con mucha tradición, con algunos con más de un siglo, que tienen su espacio y tienen su mercado, y ese no lo van a perder. Pueden bajar uno y luego subir 2, y esos ahí están. Pero en cuanto al ámbito estatal, lo que la gente ha apostado es por los 2 grandes partidos. Ante la duda y ante que vienen tiempos difíciles, pues han dicho el voto útil, y el voto útil es votar a los partidos grandes. También se da otra cosa, ¿no? Que, por ejemplo, el PP sí que tiene un gran aparato, un gran partido, pero falla con el líder. Yo creo que Feijóo, por no ir al debate, por lo mal que estuvo en el que acudió, por las mentiras, por equivocarse de pueblo cada vez que habla, dice de que está en un sitio y está en el de al lado, ¿no? Y cosas así, no tiene el carisma ni la garra que necesita un líder para triunfar. Algo que sí que tiene el PSOE, que falla más como partido, pero que tiene un líder pues que está en un buen momento. De hecho, el diario de Guardian lo ha puesto ya como el mejor de Europa y el futuro. Bueno, una cosa increíble los piropos que le están echando, ¿no? Y entonces, pues ha llevado muy bien su imagen, y se ha recuperado después del primer debate, que no estuvo muy brillante, pero en el otro ya estuvo algo mejor. Y bueno, luego con sus autoentrevistas y con sus entrevistas a sus amigos, es decir, se ha lucido en los medios. Y tiene recursos, y bueno, pues eso se ha notado, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay casi un empate. Bien, es cierto que ha ganado la derecha, tiene 250.000 votos más, pero bueno, en una población como la que hay en España tampoco es tanta la diferencia. Lo que pasa es que las posibilidades del sistema electoral español permiten, y es totalmente legal, que se junten 2 de los que han perdido 3 y tengan muchos más y gobiernen, como ha pasado en Extremadura, pero ahí se callan ellos, o pasa en otros muchos sitios. Entonces, tan legítimo es uno como el otro.
Ahora, si quitamos al PSOE, que hasta hace 3 días decíamos que no era de izquierda, pues entonces la diferencia ya es mayor. Lo que podríamos considerar izquierda, incluso todavía con algunas discrepancias, eso han sido, no ha llegado a 4 millones. O sea, lo que podría considerarse izquierda está flojita, flojita y ha bajado mucho. Y ese es el problema. Y claro, ahí es donde está el espacio de Podemos y de lo que se ha creado después, que ha decidido Sumar. Podemos no ha querido presentarse como tal y el desastre ha sido bastante gordo. Claro, se decía que iba de país, que no iba de personas, que no iba de partidos, y luego en la papeleta lo que pone es la foto de un personaje, es decir, ¿qué partido, qué movimiento hay ahí? ¿Dónde están las bases? ¿Qué es lo que se ha trabajado ahí? Pues eso, parece como una cosa para niños, una cosa de gente que no tiene información, una cosa para ingenuos. Y yo creo que eso no engancha al personal. La gente necesita proyectos y alternativas y tiene que haber una izquierda que tenga ganas de trabajar y que tenga contenido, que tenga programa y tenga mensaje. Y eso que están montando con ese Sumar, que no sé hasta dónde va a sumar, pues me parece que no es la alternativa posible. Claro, luego está ahí Pablo Iglesias, que también le va a lo de líder y también decía que él era uno más y los círculos, pero fue el que nombró a Yolanda para que fuera la primera presidenta del gobierno de España. O sea, que la ha puesto él y él la ha lanzado. Si le ha salido rana, pues hay que aceptar también los resultados, ¿no? Entonces a mí me parece que la cosa está muy en el aire y lo que va a pasar es eso, que posiblemente Pedro Sánchez va a conseguir salir investido, eso yo creo que más o menos ya se está dando por seguro, salvo el improbable caso de que el voto exterior cambie los resultados. Entonces estaremos en otra situación. Lo que pasa es que va a tener muchas dificultades porque los nacionalistas le van a pedir muchas cosas y él está todavía insistiendo en que la Constitución es un marco que no se puede rebasar y tampoco puede hacer mucho más. Y luego cuando tenga que gobernar, cuando vengan los presupuestos, cuando vengan los recortes del Banco Europeo, cuando vengan las imposiciones de la Unión, de Bruselas, pues ahí todos los que le han votado para que sea, pues o se abstendrán o votarán en contra. Entonces, ahora parece increíble, pero no me extrañe que alguna cosa salga con la abstención o incluso el voto favorable del PP, porque si no, no lo va a sacar adelante. Y entonces estaríamos pues ante unas elecciones anticipadas, pero bueno, eso ya es mucho adelantar, ¿no? Tendrá dificultades para durar 4 años y llevar a cabo los programas que tiene que cumplir por parte de la Unión Europea. Así que yo creo que ha sido un empate técnico. Por otro lado, en cuanto a la abstención, que nosotros no hemos hecho ninguna campaña ni nos sentimos responsables de nada, pues ha mantenido prácticamente lo normal. Hay un 30% ya, no solamente en España, sino casi en toda Europa, que por lo que sea, o porque ha perdido la ilusión, o porque está en otras cosas, igual está quemando coches, haciendo barricadas, no todos, otros estarán en el Corte Inglés comprando, pero hay un sector que es ese 30%, que es la mayoría, en realidad, el partido más grande es el que no vota, y el único sitio donde ha subido la participación, curiosamente, es en Cataluña. Entonces, ha habido más abstención en Cataluña y, sin embargo, ha votado más a la izquierda, entendiendo que el PSOE también es la izquierda, ¿no? Por tanto, ese mantra que nos decían siempre, la culpa la tenéis vosotros, como no vais a votar, siempre gana la derecha, pues bueno, yo creo que no es así. Los que deciden, si es que deciden algo, por lo menos los votos que tienen los partidos son los que van a las urnas, los otros no tienen nada que ver y igual están en otra cosa, ¿no? Y poco más, ¿no? Eso es lo que yo veía. Tenía otra cosa, pero se me ha olvidado. Ahora seguramente a lo largo del debate me saldrá. Muy bien. Paso a leeros algunos mensajes porque han llegado ya unos cuantos. Bueno, primero que nos decían, gracias Robbie, cuando las cosas te las explican bien las conoces, bien se entienden. Dice, pelos como Scorpions, por lo que has contado y has explicado de lo que está ocurriendo en Jujuy. Y después nos iba llegando por aquí más mensajes. Dice, si no estaban de acuerdo, ¿para qué lo firman? Me parece que ha hecho mucho daño a la candidatura, más que si no hubieran firmado. A ver qué más nos llega. Dice, el error existió, la puerta quedaba abierta y así se ha demostrado. Sabiendo cómo son los jueces, habiendo soluciones, se encabezonaron en no adaptarla y se quedaron con el discurso de que los jueces son fascistas, que lo son, pero ya lo sabían cuando hicieron la ley. También nos dicen, Podemos no se ha dado cuenta de los resultados del 28M. En el País Valencià han desaparecido, no hay nadie al volante. Nos dice también, dice, no era muy fan de Paulino, pero visto lo que hay ahora, nos dicen por aquí. No, también otro mensaje dice,
Tranqui versus, yo no hablo euskera y no he tenido problema por no hablarlo en 58 años, es lo que nos dice Pedro desde Santurce. También por aquí dice, buenas, coincido totalmente con el análisis de Robbie. Lo que dudo es que la poca militancia que le queda a Podemos y sobre todo los cargos orgánicos reflexionen sobre el papel del partido. También añado que Podemos está muerto. Un saludo, es lo que nos mandan por WhatsApp, en este caso José. Eso es lo que nos ha ido llegando por redes. Robbie. Sí, bueno. Acordaros que me tenéis que decir que por qué ha votado más gente al PP y a la extrema derecha. Escribo el 80% de lo que dijo Versus y el 95% de lo que dijo Antonio. Quiero decir en cuanto al tema de dónde está lo central, que es la lucha, que es la organización y demás. Pero como por lo que no quería hablar otra vez también, para mí, digamos, la batalla electoral es una batalla más. Es decir, no es la decisiva, ni muchísimo menos, ni creo que por eso se vayan a arreglar definitivamente las cosas. Porque si no hay movilización popular, si no hay organización popular, y si no hay, poco vamos a avanzar. Yo disiento un poco en cuanto a lo de la izquierda y la derecha, porque yo considero a los votos de Bildu, a los votos de Esquerra Republicana, y en ese sentido ganamos en votos populares. Entonces ahí también yo tengo mi salvedad con respecto a eso. Y después creo que se plantea a partir de ahora una cuestión muy interesante que con los discursos va y viene no se había podido solucionar y que puede llamar a reflexión en un proceso, no lo esperemos inmediatamente, de parte, digamos, del gobierno este que tenemos, que es, digamos, lo fundamentales que son para una construcción o no del Estado español los votos de Cataluña y de Euskadi. Y que pese a haber agitado el cuco de Bildu, del separatismo, que esto, que el otro, los pueblos de España han dado mayoritariamente el voto a quienes no han tenido miedo a esto. Entonces creo que esto, entre otras cosas, puede iniciar un proceso de una configuración diferente del Estado, con tiempo, despacito. Pero creo que eso también es un mensaje que deberíamos tomar con paciencia, pero que deberíamos tomarlo. Me parece muy interesante eso. Y bueno, después volveré. Bien, por cierto, se me olvidaba, porque estábamos hablando antes de los votos de los residentes en el extranjero, decir que ha participado, o sea que 200 y pico mil. Un 10% del censo, que sí que hablaba de 2,5 millones, pero han participado 250 y pico mil. Versus, ¿bolsa apuntar algo? Que te pille. Bueno, sí. Gracias por la concordia con Robbie. Me parece bien, yo también estoy de acuerdo con él en el 80% de lo que ha dicho. Bueno, aparte de la broma. No sé muy bien por qué, bueno, sí que sé perfectamente por qué hay una mayor presencia de la derecha, y es por lo que han ganado los marcos, han ganado los relatos, han ganado las redes. No es que las han ganado, es que las han pagado. Y luego tienen todos los medios de comunicación mayoritariamente a su servicio. Tengamos en cuenta que en Madrid el escándalo de financiación y de chorro de dinero que suelta la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento a los medios de comunicación madrileños, que son el imperativo, digamos, comunicativo de todo el Estado español, salvo un poco Cataluña y bastante Euskadi, pues provoca que la gente escuche relatos continuados que van en la línea de la ultraderecha fundamentalmente. Esto está claro. Lo que pasa es que esto, como no construyamos nuestras propias herramientas, nunca se va a poder desmantelar. De hecho, un grave problema que ha tenido Sumar es tener que dejarse de ruidito y hacerse muy amiguitos del Ferreteras, que dice un youtuber por ahí muy simpático. Ahí está una de las claves. Evidentemente el pueblo está muy ocupado trabajando y buscándose la vida para poder subsistir,
y todo lo que le viene son mensajes filtrados desde un mensaje de ultraderecha, con lo cual es muy difícil que la gente tome conciencia de cuál es lo óptimo para su vida, y de hecho nos encontramos con las contradicciones de muchísima gente trabajadora que está votando en contra de su subida salarial, que es lo que ha votado la ultraderecha en el Parlamento y la derecha, la subida de las pensiones. Es decir, es una contradicción tremenda, y eso evidentemente o la gente se ha lobotomizado masivamente, o está sufriendo bombardeos continuados informativos que son falsos, son bulos y son mentira. Es decir, con lo cual nos encontramos que hay un alto grado de corrupción, una vez más, en este caso dentro de los medios de comunicación, que son dos, es un oligopolio de dos. Y que a veces, en este caso en los últimos tiempos, se ha incluido también a la televisión pública, una cosa tremenda y difícil, que si lo comparáramos con Italia, en algún otro momento hablaremos de esto, es una de las tendencias que se apoderará de la mente de las personas. En cuanto a la izquierda, yo creo que el proyecto que se ha presentado está carente absolutamente de identidad y de ideología, con lo cual, ¿qué es lo que Bildu y posiblemente la izquierda nacionalista catalana es de lo que hace gala? O sea, si alguien pone en duda que Bildu tiene una identidad clara y una ideología clara, no sabe nada de lo que es el funcionamiento de un planteamiento y de un partido político. Esa carencia es gravísima en la izquierda. El PSOE por descontado, pero es que en las nuevas apariciones estas estelares son todo mensajes con un vacío clamoroso que se separa y que lo que hace es un poco como el rollo este de voy a ir viendo lo que nos están diciendo. Esto de la escucha, que a mí me hace muchísima gracia, es espacio patrocinado por Sonotone, por lo que se ve, con esto de la escucha, y que al final, ¿qué has escuchado? Porque si verdaderamente hubieras escuchado, te hubieras planteado una ruptura grandísima desde el espacio de la izquierda, porque la gente, aparte de hacerte aplausos y sonrisas, quiere cambios de verdad. No quiere que los sigan explotando, no quiere que los estafen haciendo horas extras, quieren tener vida propia, quieren pagar lo justo por los alimentos, y todo eso seguramente lo habrán escuchado, pero como hace la vieja al visillo, ¿no? Lo oye y luego ella se crea su propio mundo y soluciones cero. Una lástima. El PSOE, por otro lado, se va a basar durante esta legislatura claramente en la geometría variable, y ya lo ha hecho en esta última. Es decir, le ha ido bien a veces, pues mira, con la ley del sí, solo sí es sí, se fue y votó con el PP. Una cosa, siendo tú el propio gobierno, votas con los que están en contra de ti mismo. Pero no tiene prejuicios. Hay que tener en cuenta que en el PSOE hay muchísimo estómago agradecido y muchísima gente que mientras esté rascando ahí bola, pues va a seguir esto y le va a dar igual absolutamente, pues que unas veces tenga que votar con la izquierda, e incluso, o sea, con la derecha, e incluso con la ultraderecha, que no tiene ningún problema. De hecho, Vox se le abstuvo en alguna de las propuestas para que saliera adelante. Ojito con eso, que no es baladí, ¿no? Con lo cual, seguimos siempre en lo mismo. Es decir, esto siempre ha ocurrido esto. Desde luego se han enterrado todos los impulsos que podría haber planteado aquella revolución popular, entre comillas, que fue el mayo de 2011, el 15M, y las acampadas. Y pues bueno, sorprendentemente la transformación ha sido una cosa que, como decía antes, parece que volvemos al colegio, que quieren volvernos a enseñar en qué consiste la izquierda, cuando estamos ya podridos de tener claro qué es lo que queremos, y sobre todo que la gente participe. Y estas maneras, yo creo que esto de ir a escuchar se queda como muy cortito y muy flojito. Antonio. Bueno, pues ya me he acordado, ya mi neurona se ha puesto a funcionar y me he acordado de lo que iba a decir antes. Era el tema del antifascismo, ¿no? Que yo creo que se ha exagerado un poquito la cosa, ¿no? Porque vamos, ves allí a las huestes o a los hooligans en Ferraz cantando "no pasarán", y luego hemos frenado al fascismo. Es decir, es un poco exageradito, ¿eh? Habéis votado al PSOE, habéis sacrificado hora y media de playa,
una vez cada 4 años, pero eso no es para el fascismo. El fascismo sigue ahí, se siguen viendo palizas a mendigos, se vio ayer a uno que pedía, en un pueblo le han destrozado el bar a uno que había dado trabajo a 2 refugiados, 2 chavales que habían venido en una patera. La gente es muy reaccionaria. Entonces, no es porque cambie, tiene su importancia que los que estén en la Moncloa sean de un color o sean de otro, yo no lo voy a negar, pero el pozo de la sociedad se está volviendo muy conservadora, muy ultraderechista y muy peligroso, ¿no? Sí, sin valores, sin solidaridad y muy jodido el tema, ¿eh? Entonces no hemos parado nada. Pararlo hay que pararlo día a día y hay que estar ahí en la calle luchando y defendiendo a estos colectivos que están luchando contra los CIES, por el derecho a emigrar y por la dignidad de todas las personas, sean del color que sean y tal. Entonces, para parar eso hace falta más que un resultado electoral. Yo entiendo que la gente esté alegre y cante y tal, pero si hacemos una valoración seria no se puede llegar ahí. Y luego, por otro lado, bueno, yo sumé los partidos y saqué que la derecha había ganado, porque yo al PNV no lo puedo poner de izquierdas. Otra cosa es que la apoya a Pedro Sánchez. Y lo mismo me pasaría con Puigdemont. Es cierto, no son tan bestias, tienen un discurso, no insultan, pero bueno, eso no dice que seas una fuerza de izquierda. Entonces, sumando todo eso, pues sí que han sacado un poco más los de la derecha. Pero bueno, ahí estamos. Y ya entraría en el otro tema que nos planteabas, la Comunidad Valenciana. Diré comunidad porque el país no sé lo que le queda, porque ya están cambiando nombres por ahí de ayuntamientos y están cambiando parques y tal. No sé lo que durará lo del País Valenciano, que no es oficial, es semioficial, que puede usarse, pero que no es el oficial. Pues bueno, igual dentro de nada te meten en la cárcel por decir País Valenciano. Aquí es que hay un problema añadido. Claro, aquí ni hay izquierda, digamos, social, no hay movimiento obrero, la gente trabajadora no se siente de izquierdas, y luego tampoco hay ese componente nacionalista más izquierdoso que puede haber en Euskadi o que hay en Cataluña. Aquí ese sector existe, pero es muy minoritario. Entonces, la derecha está crecida y está en plan de recuperación del poder. Hay un cambio de ciclo y es lo que hace que todavía están subiendo, por eso han sacado más. Claro, si a eso le sumamos la debacle de partidos que teóricamente sí que tenían más, como Compromís y al juntarse con Podemos y todo eso, podía haber sido que hubieran arrastrado un buen puñado de votos, pero no lo han hecho así. Entonces, se ha notado, el PSOE no mantiene esa diferencia. Y hay que tener en cuenta que aquí en Valencia queda un sector que es el que llamamos blaverismo o blaverisme, que sigue existiendo. Se lo quedó el PP después de desaparecer la Unión Valenciana y esos son muchos votos. Cuando decimos hemos sacado 15.000 en contra de la ampliación del puerto, o sacamos 30.000 y tal, pero es que hay muchos más en Valencia, ¿eh? Somos, si contamos los pueblos de alrededor, 1 millón y pico. Y claro, de esos hay muchos que van a votar y que luego están calladitos el resto del año. Y eso es lo que hace que haya gente muy, muy conservadora, que se mueve a través, pues yo qué sé, del Toro Embolado, de las Fallas, de la Virgen de los Amparados. Ahí hay un sector muy conservador y muy manipulable. Y el PP ha sabido mover todo eso mucho tiempo. Con Rita Barberá, con esas concesiones al populismo y claro, y eso luego se traduce en votos. Y yo creo que esa es la diferencia con otros sitios. Quizá Valencia sea el segundo Madrid. Es un sitio donde la mayoría de la gente no es que casualmente ganen, sino que es muy de derechas. Y aquí pues molesta que se esté negociando para que se pueda ver la TV3 o que venga el presidente de Cataluña y hable con normalidad del pues yo qué sé, del tren mediterráneo o cosas así. Todo eso se ve mal. Hay un anticatalanismo que es una conciencia de pueblerino, es decir, que aquellos saben más. Entonces, luego también, lo que rechaza Barcelona, pues que venga aquí. No quieren cruceros, que vengan aquí. No quieren contenedores, pues Valencia se lo queda. Pero es que si cerramos este puerto y no lo dejamos crecer, se lo va a quedar Barcelona. Pues que se lo quede, ¿eh? Es decir, hay ese agravio comparativo de que tenemos que ser más que Barcelona y que los socialistas no son trigo limpio y pueden coquetear con los catalanes. Y como el PP no, el PP solo coquetea con Madrid, o no es que coquetea, que es sumiso, pues entonces no tienen problema en votar al PP. Y ese es el drama. Y yo creo que por eso es por lo que siguen subiendo. Llegará un momento que por una crisis o por la corrupción que tuvieron cuando Zaplana y todo aquello peguen un bajón. Pero enseguida se han recuperado. Con gente que tampoco es que sea muy, muy prometedora, pero bueno, se conforman. Como vamos a tener toros y vamos a tener más fallas, más días y se van a poder hacer vaquillas en los barrios, en fin.
el espectáculo. Y eso da votos, desgraciadamente. Por eso hay que trabajar de abajo y crear conciencia, a ver si cambiamos la mentalidad del personal, sobre todo de la gente que es de nuestro entorno, de nuestra clase. Claro, a los burgueses no, pero a la juventud, a los trabajadores, a los barrios, hay que llegar con otros mensajes. Robbie. Sí, una vez más, y espero que no se enfaden mis compañeros de tertulia, coincido con ellos. No nos molesta que coincidas, ¿eh? Estoy de acuerdo con Antonio. Tenemos que fingir que nos peleamos, pero alguna vez podemos coincidir. Es que no, coincido con él que no se ha ganado la guerra contra el fascismo, ni mucho menos. Sí se ha ganado una batalla, eso sí, pero no la guerra en absoluto. Si nos creyéramos eso, estamos equivocadísimos. Y después, enmarcándolo dentro de esto, lo que era la batalla electoral y los discursos más o menos pedagógicos, pensando en la extrema derecha y viendo que su franja etaria donde tienen más apoyo es en la juventud y en los institutos, creo que en ese sentido, digamos, el discurso de, mirándolo en clave electoral, de Sumar no fue tan desacertado. Es decir, porque creo que entró en disputa un poco dando respuesta a ciertas cosas que plantea la gente esta, por los medios que fueran. Y después hubo algunos subestiman, no sé, yo por ejemplo que tengo la boca podrida y que no me la puedo arreglar porque no tengo plata, y en el ayuntamiento no, ahora quitaron la ayuda para los que... a mí la verdad es que me tocó, ¿viste? La sola ilusión. Digo esto un poco entre comillas, pero quiero decir en cuanto a lo que es un discurso electoral, que a veces, y que eso no quita que después haya toda una cosa detrás que pretende la transformación, etc. En cuanto a la política, Bildu, yo vengo defendiendo mucho a Bildu últimamente aquí en todas las tertulias. Me pareció muy acertada su posición postelectoral. Es decir, Bildu no dudó en cuanto al apoyo que había de darle el gobierno, cosa que no ha pasado, digamos, con otros que tienen más. Es decir, en ese sentido Bildu lo ha tenido claro. Bildu no participó del gobierno, y sin embargo en este tipo de cosas tienen las cosas claras. Y yo personalmente lo que creo es que en esta construcción que pudiera darse de Sumar, que sea positiva, tenemos que reforzar el municipalismo. Es decir, yo creo que empezando a reforzar el municipalismo sería una manera de sumar realmente. Y en lo que a mí respecta, voy a hacer todos los esfuerzos porque aquí en Valencia, en la ciudad de Valencia, se construya, digamos, que crezca, digamos, la propuesta municipalista. Crec que s'ha tallat altra vegada Robbie, s'ha quedat Sí. sense... Los otros días... Recuperamos, sí, Robbie, te recuperamos. Y los otros días seguí virtualmente una exposición de Evo Morales apoyando una de las candidaturas del peronismo, la de Grabois, que es la minoritaria, es la más de izquierda. Y entonces él contaba que ellos empezaron que ellos tenían poder municipal, porque por las comunidades tenían poder sindical, porque tenían un sindicato muy fuertes, etcétera, etcétera, y conseguían cosas, pero que realmente las cosas radicales, las verdaderas transformaciones, las pudieron conseguir cuando accedieron al poder. Ahí es donde pudieron nacionalizar el petróleo, nacionalizar, y ahí es donde realmente se dieron las cosas. Y bueno, entonces, por mi parte, pienso apostar por empezar por el municipalismo, que tenemos que empezar por ahí. Yo creo que en el trabajo sindical hay sindicatos, esta es mi opinión, ¿no? Que son como la CGT, como el Intersindical, que aportan mucho, y muchos afiliados de comisiones y de CGT también, y de UGT también, afiliados digo, y bueno, pero que más tarde o más temprano tener los resortes del Estado desde esa construcción por abajo, que es lo fundamental que tenemos que hacer, va a ser positivo. Versus, abans de que entres i dir-vos que... Bueno, dius que el missatges, dice parlar a Versus i després ja intente canviar-vos de tema perquè estic en l'hora que és i encara estem en el primer punt de la tertúlia i això que no s'ha comunicat res. Que esto s'hi valia. Ens diuen per WhatsApp, diu, per què creix la dreta? Diu, la dreta creix i creix més en el mitjà cosmopolita i culte. Diu, perquè a més cultura, ho diu entre cometes,
més accés hi ha als mitjans que avui són l'arma. Diu, l'eina per a convèncer, que avui són l'arma, l'eina per a convèncer. Diu, i aquella eina, televisió, xarxes, no opera directament a l'estil del segle XX, sinó a l'estil actual. I diu, i València és molt culta en aquell sentit. Diu, la gent d'Artana, per exemple, o és menys. És el que ens diuen per WhatsApp. Versus, vols apuntar alguna més al voltant d'això que estem parlant abans de que vos faig a parlar de Compromís? No, yo voy a entrar ya directamente en los otros temas, porque si no se nos come el tiempo. Apoyar absolutamente a Robbie en su tema de municipalismo. ¿Pero a cuánto? ¿Al 80, al 90? Al 100% porque necesita un 100%, porque ahora mismo, en este momento, la cosa está durísima. O sea, es que claro, también ha elegido un momento en el cual los ayuntamientos se han fascistado de una manera tremenda. Entonces van a necesitar mucho empuje y mucho apoyo, porque, menuda tarea. Y más pues con la gente tendencia al voto a la derecha. Recordar que los jóvenes votan lo que votan los padres. Es decir, el descerebrado original es el padre, el cabeza de familia, ¿vale? Y ese no sigue Twitter, ni sigue TikTok, ni nada de eso. O sea, esto está claro. Yo cuando acompañaba a mi madre como interventora de un partido, veía claramente familias enteras en aquel momento, pues que eran los Pepe, la Pepe Family, ¿no? Que venían de misa o alguna cosa de esas. Y estos van en bloque de hordas, con lo cual no critiquemos tanto a los jóvenes y fijemos la atención donde están los responsables de que esto esté ocurriendo. Los chavales ya tendrán su oportunidad y esperemos que no sigan con ese planteamiento. Has mencionado algo de Compromís, que están con barallas ahí y tal. Bueno, eso era lo esperable. O sea, Compromís es un nada, que es un bluff, cuyo origen además es bastante oscuro, que ahora que ha perdido la identidad porque Mónica Oltra es un poco la que le podía dar identidad a esa formación política, pues ya no tiene ningún sentido, porque hay una amalgama de gente, que si MES, que si el Bloc, que si Iniciativa per Valencia, que si els Verds, eso menos izquierda, real y transformadora, todo lo que tú quieras, ¿vale? Postureo progre de alto nivel de toda la vida, el que ya conocemos aquí en Valencia de siempre, con lo cual que se estén peleando por si el Enric Morera o el Carles Mulet es senador o no es senador, es que es un chiste malo, irrelevante completamente lo que pasa con Compromís, porque es que además ya lo sabíamos. Y luego tienes el dato de ocupación, que es un dato en términos macroeconómicos muy llamativo, muy relevante. Los niveles de ocupación en España pues están con cifras similares al 2008 y muy bonito todo, pero bueno, digamos que lo que conforma el espacio laboral siguen siendo contratos que tienen la mano la tiene todavía el empresario. De hecho, con tanto trabajo, tanto contrato y tal, la diferencia entre la obtención de beneficios de las empresas y lo que repercute realmente sobre digamos, el cuerpo laboral, los trabajadores y demás, es cada vez mayor. Entonces, pues bueno, estas reformas que se han hecho, queda claramente que, bueno, pues que han formado parte de esta estrategia de pasteleo a la cual pues la ministra de Trabajo está tan acostumbrada, porque viene de ese mundo, viene de los pasteleadores de UGT y de comisiones obreras, por muy respetable que haya sido la acción de su padre desde los años 70 y tal, pero es que es en el mundo que están, es el mundo del pasteleo, la falsa negociación, el rollo de me meto en la negociación con el empresariado y luego apuñalo a mis trabajadores ahí dentro y luego les cuento una milonga fuera. Esto ha ocurrido masivamente y esto es el ejemplo que nos están dando, y digamos que ahora pues se escudan en que son datos maravillosos, todo lo que queramos y tal, pero es falaz igualmente, porque no se da un salto de calidad en cuanto a la transformación de un sistema productivo que sigue igual, que sigue basado fundamentalmente en el turismo
y que, bueno, pues le hemos dado un pequeño empujón en cuanto a ventajas sociales, en cuanto, digamos, a protección, que eso evidentemente pues es así, se ha subido el salario mínimo, todos estos detalles bien, pero sigue estando muy lejos de lo que debe proponer una izquierda transformadora, y es lo que está vendiendo con este discurso tan buenista de que, bueno, pues van mucho mejor las cosas. Bueno, pues evidentemente es posible que a lo mejor, si esto se hubiera tramitado desde la derecha, las diferencias entre el empresario y el trabajador serían aún mayores, pero bueno, la contención no ha sido todavía suficiente. Hay que empezar a trabajar en la línea que las personas tienen que vivir cada vez más dignamente, y que desaparezca absolutamente el fraude, y que no tengamos que pagar los platos rotos siempre de la crisis. Eso todavía no se ha puesto el tope a eso, y cuando vengan malas dadas, que vienen otra vez, pues volverá a recaer sobre la clase trabajadora, porque las medidas han sido demasiado parche. Y esto, pues, tiene pinta de que puede ser otra vez dramático. Antonio, bueno, per cert, WhatsApp, diu, no creo que los jóvenes voten masivamente lo que votan los padres. Dice, creo que hay tantos que votan lo que votan los padres como lo contrario, por rebote generacional contra ellos y contra la sociedad. Dice, pues ahora votar ultraderecha es ser antisistema, entre comillas. No. Sí, eso también se Antonio. da, eso también se da. Que ahora lo más rebelde es ser facha y conservador, ¿no? Tiene narices. Pero bueno, es una buena interpretación, sí. Bien, yo lo de Compromís, bueno, pues es una cosa pues deplorable, ¿no? Esos espectáculos de que se peleen por un cargo. Estaba claro que les pertenecía a uno elegir un senador, y como ya tenían Alberto Ibáñez, que de Iniciativa ya había salido por las elecciones, y luego Águeda Micó, que es de Sumar también, pues ahora nos toca los de Iniciativa, ¿no? Pero claro, luego hay que votar. Y se han abstenido, y bueno, se han peleado mucho, y la verdad es que ese partido pues no acaba de despegar, y se ven enfrascados ahí en unas peleas absurdas, ¿no? Por los nombres. El Enrique Morera, que yo no sé los años que lleva, igual lleva más que yo en la FOR, él en el cargo y en cargos en la política, ¿no? Es decir, hace falta buscar gente joven y renovarse, y sobre todo crear expectativas y crear ilusiones en la gente, y eso no está dando. Mónica Oltra, bueno, la podríamos criticar, yo podría no coincidir con ella por un montón de cosas, pero sí que cohesionaba y daba imagen de que se estaba trabajando, y en fin, que fue una pena que le invitaran a irse, ¿no? Y luego pues tampoco pasó nada, no había nada de lo que fuera inconfesable, pero bueno, fue una actuación bastante bochornosa, hecha por la derecha y no respaldada lo suficientemente por sus propios compañeros. Bueno, pues eso es lo que se siembra y luego lo que se recoge. Entonces, también contribuye pues al desastre de la izquierda en Valencia, por eso que estábamos comentando antes, de que no sabes a qué acogerte aquí. Y en el tema de los datos de la población activa, pues bueno, claro, son demoledores, están ahí. Por primera vez se rebasa la cifra de 21 millones de personas trabajando en activo, y el paro baja al 11,6%, que es alto, pero lo hemos tenido casi en el 20%. Me recuerdo épocas del 17, del 18. Baja. Pero claro, hay que también leer los datos secundarios, ¿no? Por ejemplo, que es en los servicios donde más crece. Y claro, eso es muy de temporada, es muy voluble. Estamos en una época de turismo. Este trimestre comprende también la Semana Santa, comprende la Semana Santa y comprende las vacaciones de verano, donde se ha disparado la llegada de gente y la contratación de personal en hoteles, en agencias de viajes, en todos los sitios. Porque, sin embargo, en industria se han perdido este trimestre 64.500 puestos de trabajo, Claro, si el trabajo estable lo estamos destruyendo o se va perdiendo, pues depender del sector servicios es muy peligroso, aparte de que tiene muy poca calidad y está mal retribuido, porque otra cosa habría que hablar de los salarios. Sí, trabajamos mucha gente, pero ¿cuánto cobramos? Entonces eso es preocupante. Ahora estamos viendo la banca, pues no sé, ya más de 100.000 puestos de trabajo ya hace tiempo que lo rebasó. Ahora la aseguradora esta catalana de Occidente también se está fusionando, pues lo primero que hace, crece, pero lo primero que hace es reducir 800 y pico empleos. Es decir, si en los sectores tradicionales y de empleo estable
homogéneo todo el año, se destruye el trabajo, pues si solo vamos a depender del tema de los bares y repartir comida por los pisos turísticos, esas cosas, eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque el turismo se va a ir. Entonces, pues hay que ver. Luego el tema de los contratos. Hay 3 millones de contratos a tiempo parcial y no todos son porque la gente solo quiera trabajar 6 horas, sino porque se lo ofrecen así, no hay otra cosa. Claro, si con 6 horas cobraras 2.000 euros, pues estaría bien. Pero claro, si con 12 horas cobras 1.000 y pico euros, pues imagínate con 6. Pues tienes que tener 2 empleos. Es decir, que la gente está trabajando, pero la calidad de vida está empeorando. Y luego ya si hablamos de lo que están subiendo los alquileres y las hipotecas y todo eso, de cómo aumentan los desahucios y cómo van a seguir aumentando, porque a medida que subas la hipoteca va a haber gente que no va a poder pagar ya la hipoteca también, con lo cual perderán los pisos. Es decir, que no es todo oro lo que brilla en esto del empleo. Y luego pues está también algo que lo utiliza el PP, pero es cierto. Hay cada vez más contratos fijos discontinuos. Esos se dan como trabajadores. Pero bueno, si son fijos discontinuos, habrá días y habrá semanas que no trabajen. Entonces, en ese tiempo no están en activo. Es decir, no se puede considerar como trabajadores a jornada plena y permanente. Por tanto, yo creo que hay que leerlo lo que es un dato positivo en la macroeconomía que manejamos, pero como cuestión social hay muchas trabas y muchas pegas, ¿no? Por ejemplo, también se ha conocido ahora que los salarios el año pasado, el 2022, han caído un 3,8%. Es decir, hemos perdido 3,8% de los salarios. Los empresarios casi lo han duplicado, el 90 y tantos %. Es decir, ahora se están dando también datos de las empresas, de Indra, de Iberdrola, pues la que no ha ganado el 46 ha ganado el 35 y la que no el 52% respecto al año anterior, ¿eh? Es decir, una locura los beneficios de las empresas y sin embargo los salarios cada vez son más bajos y ni siquiera llegan a equipararse a la subida de los precios. Por eso dicen que la economía va bien y que vamos como una moto, pero al reloj seguido esa misma periodista se va a un mercado y sale una señora o un caballero, dice no puedo comprar, compro las manzanas sueltas, no compro 1 kilo de manzanas, sino compro 2 piezas porque no puedo más. Y luego no puedo pagar el alquiler y le tengo que dar a mi hija para que lleve a los niños al colegio. Es decir, estamos en una situación que no tiene nada que ver con los datos triunfalistas del gobierno. Pero en fin, nos fiamos y pensamos que bueno, es bueno que la gente encuentre trabajo. Antes era imposible, ahora cuesta 1 año, pero aún hay 1 millón y pico de personas que siguen buscando trabajo hace más de 1 año. O sea que hay datos todavía muy peleagudos y bastante contradictorios con el dato concreto de los que están de alta en la Seguridad Social, que ese pues es positivo. Robbie, antes de que os diga que se nos acaba el tiempo, no sé si quieres apuntar sobre estos 2 temas que no has dicho nada. Algo muy breve. Bueno, en este caso, hoy, leyendo el documento de la CGT, lo suscribía 100% y suscribo totalmente lo que está diciendo Antonio. Es decir, coincido 100% con su valoración de esto. Y después, con respecto a lo de Compromís, bueno, Compromís es un partido político que ha entrado en Sumar, digamos, ellos sabrán lo que hacen. Yo le hice mis críticas pertinentes a Compromís en muchísimos aspectos que tienen que ver con su gestión municipal y demás, ¿no? Donde se veía claramente que la mejora de la plaza del ayuntamiento y determinada lo bonito que nos dieran los Goya, etcétera, etcétera, digamos, no era lo que nos hacía Mastilina, los que estamos muy abajo. Entonces, son lo que son, bienvenidos a que estén en Sumar, pero creo que la historia pasa por otro lado y por construir. No voy a entrar en esa polémica. Les deseo lo mejor a los compañeros de Compromís, que lo resuelvan de la mejor manera posible y ojalá, digamos, estemos cada vez más cerca. Esta semana se entrevistaba en esta casa a Giuseppe Grezzi, lo entrevistaba a Manolo Gallego y entre una de las preguntas que le mandaba la audiencia le decía que qué sentido tiene Compromís si existe ya Sumar, porque Compromís recordamos que es una suma de diferentes partidos también, ¿no? Entonces esa era la pregunta que le hacían. Y la respuesta a quien escuchó la entrevista, ahí la tiene. Hago como un anuncio de estos que hacen por la televisión, que la busquen y que la escuchen. No sé si os queda algo imprescindible por contar, por decir, si tenéis alguna convocatoria. Yo sé que el Ateneo Libertario al Margen aún le queda algún acto que es hoy precisamente, ¿no, Antonio? Hoy viernes 28 de julio.
28 de julio ya, acabando la temporada. Habrá que tomarse un descanso, ¿no? Aunque sigamos haciendo cosas y sigamos pendientes de la pelea cotidiana, ¿no? Pero bueno, es cierto que los calores pues llevan a tomarse un descanso. Bueno, pues efectivamente, viernes 28 de julio en el Ateneo Libertario al Margen, en la calle Palma 3, se va a hacer la última sesión de Cineforum de la temporada con la película La Sociedad del Espectáculo, de Widebot, ¿no? Y me ha llegado también otra que igual la tienes tú por ahí, ¿no? Que creo que el sábado 29 a las 19 horas hay una concentración contra el fascismo de la actuación policial. Imagino que es las detenciones y el maltrato a la gente por el color de la piel y tal que se está dando. No sé si ha habido algún caso demasiado escandaloso, pero habitualmente suele ocurrir, ¿no? Había un caso que denunciaban los compañeros del CIE de una persona que estaba encerrada en el También, CIE sí. de Zapadores, también con una situación de salud un tanto extraña. Bueno, pues he visto esa convocatoria. Grave. Plaza del Ayuntamiento de Valencia el 29, sábado a las 19 horas, contra el fascismo y la represión y la discriminación. Muy bien. Roby, sí. Sí, yo mi convocatoria es que estemos alerta el mes de agosto, porque se recuerda del último acto racista que hubo aquí cuando africanos hace como 2 veranos, cuando se constituyó la asamblea y nos agarró a pocos aquí y costó dar la respuesta. O sea, simplemente convoco a que estemos alerta con este mes, que es cuando nos la tratan de colar siempre. Versus. Algo está pasando. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ay, digo, este está haciendo la comida. Es que se le ha ido la olla aquí a... Pinta lo guiso, loco. Me gusta la camiseta de Robbie. A mí también, se lo iba a decir. Claro, se supone que has mirado. Si dices algo es porque has mirado. No, pero es que es un recuerdo de lo que le dijo Messi a un holandés, creo que en la semifinal o en uno de los partidos. Sí, muy ahora del Inter de Miami. Sí, bueno, pero bien, el Messi puede hacer lo que le dé la gana, ha sido el mejor de la historia y junto a Maradona y ya está, o sea, es que ya está. Reivindicamos a Picasso, bien podemos. ¿Y Ronaldo? Ronaldo no, Ronaldo es un capullo. Pero ¿cuál? El Nazario aún puede ser un buen tipo, pero no. Hablando de fútbol, para recordar, os recuerdo un libro de Fonsi Loaiza, que es El poder del palco, para los que tienen dudas sobre dónde está el poder en este país, entre otros lugares, ¿vale? Es una lectura muy amena. Y bueno, pues ese es mi empuje. Vamos a construir tejido desde lo cercano, como proponía Robbie, y ahora es un buen momento para echar una cervecita en el barrio e ir pensando qué vamos a hacer para hacer cambios, ¿no? Que no tiene por qué ser aburrido todo, puede ser alrededor de una cerveza sin alcohol, por ejemplo. O con un poco de alcohol, pero vamos, con un poquito. Sola. Bueno, pues si vamos con el alcohol, con porros y con todo tipo de sustancias, ¿vale? Si nos metemos, nos metemos. A fondo. Bueno, bien. Después de la coña, eso, animar a que vamos a crear tejido, que es lo que nos puede salvar del fascismo. El fascismo es todo lo contrario a lo colectivo, a lo comunitario y a lo cercano. Con lo cual, vamos a por ello. Doncs per WhatsApp ens diuen, l'assaig sobre el març tardío de Carlos Taibo tindria que ser un llibre de lectura recomanada als instituts públics per estimular l'esperit crític i el teixit social. Un missatge que ens envia Vicent de Puçol al WhatsApp. Carlos Taibo es un llibre, Marx y Rusia, un ensayo sobre el març tardío. Espero que esté en castellano, porque si no lo van a quitar aquí en la biblioteca. Está. Bueno, acabem. Pues acabem per Viste que no nos peleamos tanto. Que tenemos las maletas ya ahí en el pasillo. No nos peleamos tanto. Os habéis peleado al 20%, al 10%, pero no, no mucho. En otoño retomamos las peleas. Pues moltes gràcies per estar així a la tertúlia. Antonio Pérez Collado, desde la CCT y la Ateneo Llibertari al Margen. Robbie Bertassi, desde Rusafa Radio y Versus, Ser Humà Bàsic.
Moltes gràcies per estar per així. Por cierto, en otoño ya se habrán cumplido 30 años de la ocupación del edificio de CGT, aquí en Valencia, Antonio. Habrá que celebrarlo, Habrá que celebrarlo también. Esto es un mensaje para las fuerzas de orden público que ya pueden venir a intervenir. No tengan miedo, les esperamos. Bueno, Antonio me contó que hubo una época que les pusieron allí detectores de metales para entrar al sindicato. Sí, yo viví aquella ocupación, fue divertida, pero también pasamos miedo, porque había que salir de uno en uno. Muy bien. Compañeras y compañeros. Lo iremos dejamos aquí. contando. Haremos algún acto para celebrarlo y para recordar. Eso seguramente. Seguro. Moltes gràcies. Salut i fins la propera. Una abraçada. Cuidaos, chao. Salud, hasta luego. Salud. Salut. I jo m'acomiade ja fins dilluns, que tornaré a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del Lliure Directe Ràdio Clara. Salut i fins dilluns.